Yo creo que acá lo que estamos es ante una serie de maniobras que son en cierto modo dilatorias o con la finalidad de atemorizar al fiscal, al policía, al juez, tratar de evitar de que ellos puedan, digamos, requerir y lograr algunas medidas nuevas a futuro. Y desde luego, parte de una estrategia de obstrucción a la justicia, como ya he mencionado en varias ocasiones. Ya tenemos un invitado, es el abogado penalista Carlos Caro, para precisamente nos diga qué significa esto que ha interpuesto el presidente Castillo. Bienvenido, señor Caro, doctor Caro, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la atención. Bueno, lo que nosotros hemos leído aquí es que se ha interpuesto un habeas corpus contra, y además aquí no solamente es interpuesto, sino que dice se resuelve admitir a trámite la demanda de habeas corpus interpuesta por el señor presidente contra el juez Justiniano Romero del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, contra el señor Hans Aguirre, fiscal de la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, y contra el coronel Harvey Colchado. ¿Esto qué quiere decir? Todo en el marco de porque se atrevieron a ir a Palacio de Gobierno. Sí, bueno, hay que tomar en consideración que acá lo único que tenemos es un admisorio a trámite. Acá no se le ha dado la razón a nadie, simplemente es una admisión puramente formal. De hecho, la ley procesal constitucional, conforme a la reforma del año pasado, establece que cada vez que alguien interpone un habeas corpus, el juez necesariamente lo tiene que admitir. Antes que había la posibilidad del rechazo in limine, y eso ocurría frecuentemente, pero la ley ahora establece que de todas maneras los justiciables, los que quieren interponer un habeas corpus, se les tiene que admitir. Ahora, desde mi punto de vista, este habeas corpus tiene escasa viabilidad, ¿no? Porque el habeas corpus protege la libertad y los derechos conexos. Y bueno, un habeas corpus contra un fiscal, el fiscal no puede ordenar una detención, la policía tampoco puede ordenar una detención. Eso tendría cierto sentido respecto del juez, pero el juez no ha ordenado nada respecto del señor Castillo. Entonces, un habeas corpus del señor Castillo, su defensa, para proteger la libertad de Castillo, cuando el juez no ha ordenado nada contra Castillo, ni puede ordenar nada contra Castillo en torno a su libertad, porque no es competente. Recordemos que el señor Castillo es aforado y la única persona que puede tomar decisiones en relación a su caso es la Fiscalía y el Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Yo creo que acá lo que estamos es ante una serie de maniobras que son en cierto modo dilatorias o con la finalidad de atemorizar al fiscal, al policía, al juez, tratar de evitar de que ellos puedan, digamos, requerir y lograr algunas medidas nuevas a futuro. Y desde luego, parte de una estrategia de obstrucción a la justicia, como ya he mencionado en varias ocasiones. Vayamos por partes. Aquí en el diario El Comercio se le hace una pregunta al abogado Pachas, abogado del presidente de la República, y le dicen si es que esto fuese admitido, conllevaría también a la separación del coronel Colchado y a la separación del fiscal. ¿Esto podría ser posible? Desde mi punto de vista, no. Primero porque el fiscal, para ser apartado, existe previamente un proceso que instarse a nivel de la propia fiscalía. Existe el proceso, digamos, de exclusión de un fiscal cuando el fiscal ha contravenido la ley, su marco funcional, y eso tiene que tramitarse en primer término ante el fiscal superior. El fiscal superior debe de resolver si esos pedidos son pedidos viables o no. Esa es la vía regular. Irse directamente al habeas corpus es algo que en teoría se puede, siempre y cuando se tenga la certeza de que el fiscal superior no garantiza una salida o una resolución conforme al debido proceso, pero además tendría acá que establecerse para efecto del habeas corpus que esto deviene en un daño o peligro de daño para la libertad del presidente Castillo, y no es el caso porque ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha zanjado en varias ocasiones que los fiscales no tienen poder para poner en peligro la libertad de nadie. Por lo tanto, respecto a los fiscales, la vía procesal es el amparo y no la habeas corpus. Muy bien, entonces acá hay un salto
¿no? Porque en realidad ellos han ido a ejecutar una orden judicial, tenían la orden judicial y lo que dice el abogado Pachas es que ellos han tratado de entrar pateando la puerta, nunca hemos visto pateando la puerta al coronel Colchado y menos al fiscal. Y además aquí también viene una discusión, ¿se puede entrar a Palacio de Gobierno? Una discusión que a mí me parece un poco inútil porque ya hemos visto a los fiscales en Palacio de Gobierno. Sí, a mi entender acá hay que afinar el sentido de las decisiones judiciales, ¿no? El Palacio de Gobierno es la única instancia del Perú, por lo que estamos viendo, donde una orden judicial no se puede ejecutar, porque ha llegado el fiscal, han llegado los efectivos de la División Especial de Delitos de Alta Complejidad, y claro, para ejecutar la orden necesitaban del permiso del jefe de la Casa Militar y eventualmente de los miembros de seguridad de Estado que custodian al presidente y su entorno. Entonces, claro, en teoría, la DIVIAC y la Fiscalía, en base a la orden judicial, podían ejecutar por la fuerza la medida, romper la puerta, ingresar. Ellos han evitado eso para evitar un conflicto, vamos a decirlo así, entre poderes, entre peruanos, y eso me parece prudente. Pero, sin embargo, acá quienes han desobedecido y desacatado la orden o la han retrasado con fines que todo el mundo sospecha vinculados a ayudar a escapar a la señora Jennifer Paredes, son los señores de la Casa Militar, eventualmente otros policías que forman parte de la seguridad de Estado, y el propio presidente, según el acta de la Fiscalía, porque el acta de la Fiscalía dice que el jefe de la Casa Militar manifestó que el presidente había ordenado que no se deje entrar a nadie hasta que lleguen sus abogados. El presidente no puede ordenar nada acá porque estamos ante una orden judicial. Y yo creo que para las próximas oportunidades, si se diera el caso de una orden judicial ejecutarse en Palacio, la orden debe estar dirigida directa e inmediatamente al presidente, al jefe de la Casa Militar, al jefe de los policías de seguridad de Estado y evidentemente al fiscal y a los miembros de la División de Alta Complejidad de la Policía. Y además yo le preguntaba, ya habíamos visto a fiscales dentro de Palacio de Gobierno, ya los habían hecho esperar en otra ocasión, pero les habían permitido la entrada, no al despacho presidencial. Esta vez era a la residencia y no se les permitió la entrada. Ahora, cuando ya se les permitió antes, hace unos meses, ahora resulta que este es un espacio inalterable que está fuera de los rangos de la ley. Sí, acá hay que tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Hay casos en los cuales los fiscales han ido a hacer una visita, a hacer una diligencia, digamos, en una oficina pública sin orden judicial. En esos casos están sometidos a la buena voluntad de los funcionarios que tienen el deber de colaborar, pero no hay un deber coactivo o con una consecuencia coactiva que es el uso de la fuerza pública que solo puede emanar de una orden judicial. Ahora, los casos en los cuales se llega con una orden judicial, la ejecución debe ser de inmediata, porque acá lo que se estaba haciendo era buscar una persona que tenía un mandato de detención preliminar. En esa medida, la policía tiene que ejecutar la medida de la manera, digamos, más rápida y eficaz posible, y para esos fines, recordemos que una cosa es el Palacio de Gobierno y otra cosa es el recinto donde pernocta el presidente y su familia, pero la orden estaba dada para que pueda, digamos, ubicarse precisamente en esos lugares, porque la señora Jennifer Paredes había manifestado en el Congreso que ella cuando estaba en Lima tenía como domicilio Palacio de Gobierno. Entonces no se va a ir a buscar a los pasillos o al Salón Dorado, sino justamente el lugar donde habita la familia del presidente. Entonces esto crea un precedente más, un punto en contra del presidente de la República, porque definitivamente los fiscales, la justicia lo va a tomar como una obstrucción. Sí, yo creo que estamos acá ante una permanente y continua práctica de obstrucción a la justicia, porque en definitiva, al parecer el presidente no tiene una defensa de fondo. Toda la defensa es achacar, echarle la culpa a los medios de comunicación, a la fiscalía, a los policías, a la opinión pública, a los políticos de oposición, pero no hay ninguna explicación en relación a los temas de fondo. En relación a los temas de fondo dice que se investigue, pero claro, cuando se investiga ponen trabas, ponen frenos,
tratan de, digamos, dilatar las cosas. Y ese es el juego, desde mi punto de vista, que acá se está haciendo entre la cuestión política y la cuestión legal, ¿no? Retrasar todo lo que se pueda para bajar la presión y este caso con el tiempo se convierte en un caso más, porque lamentablemente acá en el Perú ya sabemos que estamos acostumbrados a los escándalos constantes y permanentes. Entonces, este es el comportamiento de una persona acorralada que no tiene defensas, que ve que viene la acumulación de pruebas y lo único que queda es hacerse el muertito, escapar y culpar a todo el mundo, porque estrategia legal, varios de los especialistas a los que he entrevistado y he leído dicen que no hay, como que Benji Espinosa es un cuy que se va por todos lados en este juego del cuy, ¿no? Entonces, simplemente hay una estrategia política de culpar a todo el mundo. Sí, lo que hay acá es una estrategia que no pasa por lo jurídico es puramente instrumental. La lógica es atrasar todo lo que se pueda a la investigación. Muy bien. Y esto de no permitir que se accedan a las cámaras de videovigilancia, ¿por qué? Si es un elemento que puede servir para llegar a la verdad. Y eso viene desde el juez que ahora ha sido demandado por el presidente de la República. Sí, yo creo que acá lo que tenemos es un argumento bastante inane, el argumento del secreto de Estado. No hay secreto de Estado en ninguna dependencia pública. Para que algo sea secreto, tiene que estar catalogado y clasificado como tal. Y las materias que son secretas son, por ejemplo, cosas vinculadas a la lucha contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, la persecución de la criminalidad, la seguridad exterior. Y lo que está buscando la Fiscalía es simplemente las cámaras de las personas que han circundado Palacio por dentro y por fuera en ese momento. Y eso no tiene nada que ver ni con la seguridad interior ni con la seguridad exterior del Estado. Por lo tanto, el argumento nuevamente es un argumento que forma parte de los fuegos artificiales. Muy bien. Y ahora, pasando a este plano político en el cual se mueve el presidente de la República, ¿le podrían acarrear problemas también el tema de ir convocando gente a Palacio de Gobierno? Cada vez vemos que está trayendo personas afines a ella. No sabemos, no podemos nosotros acusar, pero hemos visto en otros gobiernos cómo traían a gente por 20 soles. ¿No? Entonces está trayendo a gente que aparentemente dicen que representan a un grupo de la población y no representan a nadie. Esto podría convertirse en una especie de azuzar. Esto está enmarcado en algún artículo del Código Penal, de la Constitución. A ver, de momento no hemos sido informados, me refiero a la opinión pública, de la existencia de algún plan, ¿no?, de movilización con la finalidad de tomar algún recinto público de algún poder del Estado, como el Congreso o la Fiscalía, ¿no? No se sabe de eso, pero curiosamente quienes debieran de alertar sobre ello son los policías. Y la policía, como sabemos, el Ministerio del Interior depende directamente del Ejecutivo, del Presidente de la República. Entonces ahí, digamos, si alguna advertencia tiene que llegar, tendría que ser el propio Palacio de Gobierno, el Ejecutivo, cosa que difícilmente va a suceder. Podemos hacer varias hipótesis, pero para hablar, digamos, de un atentado contra el orden democrático requeriríamos bastante más que eso. Acá hay indicios de cuestiones absolutamente inexplicables, como el hecho de que ninguna turba está permitida de llegar a la Plaza de Armas o a Palacio de Gobierno si no se trata, digamos, de una visita protocolar. Acá se les permite a esta portátil o grupo de personas ir a diestra y siniestra a donde va el presidente. Y desde luego creo que la punta de la madeja acá, más que saber cómo es la organización interna, es la parte del financiamiento. Porque esto tiene que ser pagado por alguien y podría ser que esté pagado o por alguien del sector privado o estemos hablando de dinero del Estado, lo cual sería gravísimo porque eso sí sería un delito tremendo. Y si estamos hablando de dinero de particulares que están financiando una actividad proselitista política, desde luego que eso también estaría prohibido porque hay una ley de financiamiento de partidos políticos. Entonces, creo que la punta de la madeja es financiera. Ninguna turba se mueve con carteles, pancartas, movilizaciones, comida, sin dinero. Y ahí yo creo que la prensa puede hacer un aporte fundamental. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Caro, abogado penalista.